Buenos días. Yo les voy a explicar lo que es el tema de termodinámica redox, fuerzas de oxidantes y reductores, potencial de equilibrio, y el trazo de diagramas de predominio de especies de una oxidorreducción. Y ahora, como introducción, les quiero comentar que en una en una reacción redox siempre hay una especie, ion, elemento, átomo que se que se reduce y otro que se oxida. El que se oxida pierde electrones y el que se reduce obviamente pues va a ganar esos electrones, ¿no? Y en lo que esta reacción conlleva es lo que es el tema de la celda galvánica. La celda galvánica es el principio de lo que son las pilas. Y esta está construida por dos semiceldas, una que es un ánodo y otra que es un cátodo. El ánodo siempre va a migrar electrones o va a ceder electrones a lo que es el cátodo. Y como podemos ver en la imagen, al momento de ceder electrones va a ocurrir una FEM o un potencial eléctrico en lo que es la celda, y ese potencial eléctrico le va a dar la energía a lo que es el bombillo. Y por último se construye con un puente salino, el cual tiene sodio. ¿Para qué? Para cerrar el circuito. Y al final de cuentas así es como funciona esta celda galvánica, ¿no? Por otra parte tengo el tema de la termodinámica de las reacciones redox. Y esta termodinámica sostiene que siempre hay un potencial eléctrico existente en la celda galvánica, ¿no? Y este potencial va a depender de lo que son las diferentes especies que interactúen en la reacción espontánea en la celda, ¿no? Y la ecuación de Nernst precisamente pues representa este cambio de energía libre, ¿no? La ecuación de Nernst ahora sí que sostiene que el siguiente modelo, y la delta G es el cambio de energía libre cuando los reactantes y los productos están en sus estados estándar. La R es la constante de los gases, la T es la temperatura absoluta, y el logaritmo es el coeficiente de las actividades que tienen las diferentes especies en la reacción, ¿no? Y la ecuación de Nernst, ahora sí que resumiendo, pues rige el cambio de energía libre que se da en la reacción espontánea entre las especies participantes. Y esta a su vez se puede resumir de esta manera, ¿no? Aquí tenemos un segundo modelo que ya no tiene las deltas G, sino que tiene el potencial eléctrico, que recordemos que este potencial eléctrico depende mucho de cómo interactúen y cambien las especies participantes en la reacción. Y al final de cuentas, 2.3 por la constante de los gases por la temperatura absoluta nos va a dar un resultado de
0.059 entre n, que es el número de moles que participa, y el logaritmo de lo que es la constante de equilibrio, ¿no? Quedando así como lo dicta la ecuación 2.3. Ahora, la fuerza de oxidantes y reductores establece que mientras más facilidad tenga ya sea un anión, una sustancia, un átomo, un compuesto, mientras mayor tendencia tenga a ceder electrones, mayor es la fuerza oxidante que posee y menor es la fuerza reductora que posee. Y al contrario, si un compuesto, un anión, una sustancia tiende a tener a tener la característica de que no cede electrones, pues obviamente la fuerza reductora es mayor, ¿no? Ahora, el potencial de equilibrio tiene que ver mucho con el potencial que genera que se genera entre los dos polos de la semirreacción, ¿no? Y cuando nosotros decimos que una reacción tiene que llegar o llega ya a su equilibrio, es que a su vez su potencial se agota. Y esto se considera cuando el potencial es nulo y las especies reaccionantes pues obviamente ya llegaron a su fin, ¿no? A su equilibrio. Y a su vez el potencial el potencial de la celda o de la reacción es igual a la suma del potencial que se da en el ánodo y en el cátodo. Y estos se usan como potenciales relativos, los cuales son los potenciales que se miden a condiciones normales, y a su vez de esas semirreacciones se consideran con valores idénticos pero de signo diferente. Como podemos ver aquí abajo, la reducción tiene el mismo potencial pero en sentido negativo, y la oxidación tiene el mismo valor, el mismo potencial normal, pero en forma positiva. Ahora, para el trazo de diagramas de predominio de especies en óxido-reducción, primero tenemos que hacer nuestro diagrama de zonas. El diagrama de zonas es que al momento de que se da una reacción, diferentes especies van a ir cambiando, van a ir reaccionando, y así, al final de cuentas van a ser una función lineal que sostiene que el potencial eléctrico va a estar en función del potencial de hidrógeno de la sustancia, de la reacción espontánea, y a su vez automáticamente esta intersección se determina como el pH es igual al pKa de la transición de este predominio. Y ahora lo segundo que tenemos que hacer es establecer nuestra reacción. Por ejemplo, esta reacción que tenemos a nuestra derecha, que es 2HClO más 2 iones de hidrógeno, provoca la liberación de cloro diatómico más agua, y a su vez tiene al lado su potencial normal, que es 1.63 volts. Y ahora vamos a utilizar una variante de la ecuación de Nernst que se llama Nernst-Peter, y esto es para pasar a su forma lineal, la cual es
el potencial general es igual al potencial normal de la zona más 0.06 voltios entre 2 por el logaritmo de las especies participantes elevadas a su coeficiente estequiométrico. Esto es igual a 1.63. Podemos ver que es el mismo 1.63 del potencial normal de la especie participante más 0.06 partido a la 2 por el logaritmo de lo que es las especies participantes. Ahora vamos a pasar a su forma adimensional, que es la que podemos ver a la derecha, la inferior, la tercera forma, que es la que, bueno, que se puede resumir como 2PE es igual a PKD. Miren aquí ya se sustituyó, porque KD2 es igual al ahora sí que la constante es igual a el coeficiente de los reactivos entre los productos, ¿no? Y se puede resumir como 2 veces el potencial eléctrico más el PKD2, porque estamos en la zona 2 del predominio de una especie. En este caso la especie es el HClO, más el logaritmo de las especies participantes en esa semireacción. Bueno, aquí ya es una combinación, una operación de una reducción de términos, y al final de cuentas nos queda 2 veces el potencial eléctrico es igual a 54.3 entre el logaritmo de HClO elevado a la 2 por la concentración de iones de hidrógeno elevado a la 2 entre el cloro diatómico que se libera, ¿no? Y al final de cuentas la ecuación buscada, la ecuación lineal que buscamos, que es el potencial eléctrico, que es igual a, bueno, es en función del potencial de hidrógeno, nos queda que es un medio de 54.3 menos la unidad del pH, es 27.2 menos el pH. Y esto a su vez, por definición, lo resumimos, lo cambiamos, y nos queda 1.63 voltios menos 0.06 pH. Aquí tengo que recalcar que no puse las demás especies porque están muy largas, y además porque lo único que cambia aquí en cada una de las especies participantes es lo del PKD, porque son diferentes especies que van participando, que van reaccionando. Al momento de que ocurre una reacción, se van a consumir las especies participantes y van a empezar a reaccionar los productos. Entonces, eso es lo que nosotros debemos de comprender en una óxido reducción, ¿no? Y aquí tenemos lo que es ya el diagrama construido. Aquí tenemos la zona de dominio de cada una de las especies, y con respecto a lo que es el potencial eléctrico, ¿no? Aquí podemos ver cómo decae, y al momento de decaer van reaccionando más, bueno, se van viendo más prolongadas las especies de los productos y menos influenciadas la de los reactivos. Y esta es la bibliografía que consulté, y es lo único que les tengo que esto es lo único de mi parte. Y al rato les paso una liga de Kahoot para la actividad. Muchas gracias, compañeros.